Este es el video de la actividad 1, componentes básicos de UML para la materia métodos y modelos de desarrollo de software. Mi nombre es León Felipe Loyo Ramírez. Vamos a comenzar preguntando qué es UML y cuál es su objetivo. Bien, para comenzar, el UML es en sí un lenguaje de modelado, el cual su nombre significa Unified Modeling Language. Este lenguaje es de propósito general. Va a lograr su propósito a través de la descripción gráfica, pero esa descripción gráfica se va a lograr a través de la diagramación, o mejor conocido como el modelado. Muy bien, entonces a través de la descripción y la diagramación, lo que va a tratar de hacer es representar lo que son procesos y funciones. Ese es en sí su objetivo. Si lo enfocamos en lo que es la ingeniería de software, esto lo vamos a poder ver en varias fases del desarrollo de software, como lo son los requerimientos, la documentación, programación y el mantenimiento. Ahora veremos un poco acerca de la historia de UML. Todo comenzó en 1965, cuando ya existían lenguajes como el Simula 67, el cual ya tenía una orientación a objetos. Sin embargo, en 1970 existían análisis para desarrollo de software de una manera estructurada, donde principalmente solo había controles de flujo. Todavía no existían metodologías más específicas para lo que es el software. En 1975 se lanza lo que es el lenguaje Smalltalk, el cual ya tenía una orientación a objetos mucho más robusta y de mayor uso. En lo que fue después 1980 a 1990 se popularizó gracias a Smalltalk la orientación a objetos. Después de 1990 empezaría lo que se conocería como la etapa de la metodología orientada a objetos. Entre las más populares surge la de Rambaugh con la Object Methodology Technology en el 91. En el 92 tenemos la Objectory de Jacobson. Y en el 93 tenemos el Object Oriented Design o análisis orientado o diseño orientado a objetos de Bosch. Después, en 1994, Rambaugh y Bosch se unen en Rational Software. Después, en el 95, empiezan a diseñar una primera propuesta de unificación. Después, en el mismo año, Jacobson se une igual al equipo en Rational Software para poder desarrollar una mejor metodología, y es cuando la OMG en el 96 solicita por fin una propuesta para lo que ellos ya tenían como un prototipo del UML. Entonces, en 1997 nace UML por fin como un estándar para el desarrollo de software. Ahora veremos qué es RUP y cuál es su objetivo. RUP es una metodología de desarrollo de software que está orientada a objetos. Lo que va a decidir esta metodología son requerimientos y especificaciones que van a ser convertidos posteriormente en software de calidad. Y esto lo va a lograr a través de que ese software sea eficiente y predecible. Y esto lo va a lograr a través de un proceso iterativo. Entonces, si estamos hablando de modelos que se ocupan tanto en UML como en RUP, entonces tenemos que preguntarnos qué es un modelo en la ingeniería de software. Un modelo en sí es una forma de visualización, pero ¿qué queremos visualizar? En general podríamos visualizar lo que son comportamientos, comunicación, simplificación o control. Pero en sí lo que intentamos es captar todo lo implicado, ya sea interno o externo, en lo que es un sistema y su interacción. Y esto obviamente en lo que es UML y RUP tienen una notación y una semántica para formalizar cada proceso y estado. Y finalmente, en la ingeniería de software, obviamente esto nos lleva a que lo que queremos son soluciones de software. Y por lo mismo es que tenemos para esas soluciones procesos como lo es RUP, o ya más actual lo que es la metodología Agile. Muy bien, ahora veremos una serie de conceptos que nos van a introducir mejor tanto a UML como RUP. Primero tenemos el concepto de objeto.
Esto lo podemos definir como una unidad que contiene datos. Puede ser absolutamente cualquier cosa. En este caso, por ejemplo, estamos viendo lo que es un reloj y en específico este sería un reloj de forma redonda de color negro con fondo blanco. Lo siguiente que veríamos serían las clases. Esto podríamos decir que es una generalización de objetos en común. Por ejemplo, vimos que el reloj en sí era un reloj específicamente redondo de color negro. Pero si lo generalizamos, podemos ver que tendríamos una clase llamada relojes. Y ahí podemos ver unas imágenes que, por ejemplo, hay relojes cuadrados, relojes en las torres o relojes digitales. Todos, bueno, son diferentes, pero en sí tienen en común pues cosas como dar la hora, tener alarmas, las manecillas, etcétera. Otro concepto es la abstracción. La abstracción quiere decir que nos vamos a enfocar en el qué es y en lo que hace. Es justo lo que hicimos hace un momento. Por ejemplo, de un reloj no nos enfocamos en cómo es que va a marcar la hora o cómo se van a mover las manecillas o los dígitos, sino simplemente en que sabemos que da la hora o marca alguna alarma. Estamos haciendo una abstracción de lo que es un reloj. Lo siguiente sería el concepto de instancia. Esta es la asignación de datos y operaciones a una unidad. Sería como realizar lo inverso a una abstracción. Si tenemos la clase reloj en general, podremos hacer una instanciación hacia un objeto que sería, por ejemplo, lo que vimos el primer objeto, un reloj redondo negro. El siguiente concepto sería la herencia, que sería la definición de clases a partir de otras ya existentes. Esto está muy ligado al momento de, por ejemplo, que tenemos una clase de reloj, ¿no? Por ejemplo, tenemos el reloj en general, pero podríamos decir que, por ejemplo, un reloj que sea cuadrado, pues obviamente va a heredar las mismas funciones de la clase general de reloj, que es marcar la hora, que las manecillas se muevan. E igual a un reloj digital va a heredar el concepto de dar la hora y tener una alarma. El siguiente concepto sería el polimorfismo. Podríamos definirlo como que una misma cosa que se aplica de diferentes formas. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un reloj mecánico, pues obviamente hay un sistema de engranajes que van a hacer que se vayan moviendo las manecillas para marcar la hora. Y en el reloj digital, pues va a haber un proceso pues de programación de circuitos, ¿no? Sin embargo, tenemos la misma función, que es que dar la hora, pero se va a realizar de diferentes formas. El último concepto que vamos a ver va a ser el de sobrecarga. Podríamos definirlo como que mismas funciones, pero con diferentes parámetros. Es parecido al polimorfismo, sin embargo la sobrecarga depende de los parámetros para activarse. Esto quiere decir que, por ejemplo, si queremos saber si un reloj es digital o analógico, tendríamos que definir en los parámetros ciertas variables, ¿no? que indiquen, por ejemplo, que va a ser de circuito o va a ser de sistemas de engranajes. Muy bien, ahora veremos por último un ejemplo en general de lo que es UML. En este caso tenemos un diagrama que venía junto con un ejemplo de requerimientos en la planeación didáctica. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver que en sí el sistema en general está marcado ahí en el primer recuadro en rojo, que sería el vale de salida. Aquí estamos viendo en lo que es un diagrama de uso, lo que sería todo lo que podría ocurrir en un vale de salida. Y tenemos como actores solamente al que es el facturista. Como casos de uso serían cualquiera de los óvalos. En este caso tenemos que imprimir vale, imprimir maniobra de carga, administrar vales de salida, solicitar autorización, seleccionar vale de salida, etc. Tenemos, por ejemplo, relaciones de extensión. Estas relaciones quiere decir que puede que se necesiten una serie de requerimientos para que se puedan cumplir o que son opcionales. Por ejemplo, para imprimir el vale de salida se está extendiendo a administrar vales de salida. O sea, quiere decir que la administración de vales de salida requiere ciertas circunstancias para que suceda, pero para imprimir el vale de salida no se necesita administrar los vales de salida. También existen relaciones de inclusión. En este caso, por ejemplo, tendríamos que imprimir el vale de salida incluye seleccionar vale de salida.
quiere decir que depende de, quiere decir que no puede imprimirse un vale de salida sin que exista la selección de un vale de salida. Y esto sería todo. A continuación se muestra la bibliografía. Muchas gracias.